Sábado. ¿Cuántos en esta mañana están felices y agradecidos de poder estar hoy en la iglesia de Forest City? No siento la alegría. ¿Cuántos están felices? Ahora quiero hacerle otra pregunta. ¿Cuántos creen que ustedes hoy tienen suficientes razones para venir a adorar a Dios en este lugar? ¿Cuántos lo creen? A veces venimos a la iglesia por diferentes razones. Porque estamos acostumbrados, porque somos adventistas, porque nos enseñaron desde pequeño que esto es lo que teníamos que hacer. Pero por ejemplo, yo hoy estoy en la iglesia de Forest City porque Dios me ha dado suficientes razones, suficientes demostraciones de la realidad de su presencia en mi vida. Porque en medio de las circunstancias difíciles, Dios ha sido y sigue siendo fiel. Porque Él está presente por cada montaña, por cada problema, por cada circunstancia. Dios ha estado ahí para fortalecerme, para brindarme su ayuda, para decirme, tú no estás sola, yo estoy contigo. Y por esa razón yo estoy hoy aquí. Porque quiero adorar el nombre del único Dios verdadero, de ese Dios de dioses, del Rey de reyes, que sostiene el universo, pero no está tan lejos, sino que está cerca para sostener tu vida en cualquier momento. Así que este es el momento de la bienvenida y yo quiero que tú le digas al que está a tu lado derecho, bueno, si no hay nadie al lado izquierdo también, tú no estás solo. Tú no estás solo, Dios está contigo. No importa la situación que estés pasando, Dios tiene la última palabra en tu vida. Si te has conectado con nosotros a través de la internet, queremos decirte también que donde quiera que te encuentres, no estás solo. Dios está contigo y queremos que la bendición de esta adoración llegue hasta ti en cualquier lugar donde te encuentres. Vamos a orar para comenzar nuestro servicio de adoración con nuestras mentes llenas de la realidad de la presencia de Dios. Padre de amor y eterna misericordia, cuántas gracias, Señor, podemos darte por la realidad de tu presencia en nuestras vidas, por sentir tu poder, por sentir tu compañía, por saber que eres un Dios fiel, que no faltas a ninguna de tus promesas, que cuando no tenemos fuerza, tú nos levantas, Señor, que cuando pensamos que no hay salida, tú puedes abrir caminos aún en medio del mar. Que cuando pensamos que hemos llegado al límite de nuestros recursos, tus recursos son ilimitados. Por eso hoy queremos adorarte, por eso hoy queremos cantar a tu nombre, por eso hoy queremos sentirte en nuestro medio, Señor. Sentir que estás presente en esta adoración. Sentir que tu espíritu se mueve entre nosotros. Bendice este servicio, Señor. Que no sean solo cantos, que no sea solo presentación de tu palabra, sino que sea la presencia real de tu Santo Espíritu para libertar, para sanar, para restituir, para venir a esa necesidad única que cada uno de nosotros tenemos. También te pido que puedas bendecir las ofrendas y los diezmos que se han de depositar en este momento. Que sea una ofrenda de gratitud a todos los favores que tú nos das cada día. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Grateful Living presenta Prueba siendo fiel. La historia de hoy. Oración contestada. Mi nombre es Martín Charles.
Trabajé en la banca durante casi 18 años y el estrés y la presión de la industria comenzaron a desgastarme. Le pedí a Dios que me diera un nuevo trabajo que me ayudara con mis compromisos financieros y también pudiera pasar más tiempo con mi familia. Le pedí un nuevo propósito y que me ayudara a ser más fiel en devolver el diezmo y dar ofrendas. Tengo que admitir que cuando comencé a diezmar y ofrendar, en realidad me fue difícil económicamente. Sentí que no me alcanzaba, pero aún así continué haciéndolo. Estaba decidida a ver que las promesas de Malaquías 3:10 se hicieran realidad en mi vida. Durante ese tiempo, mi mejor amiga por 20 años perdió a su esposo por suicidio y una semana antes de que él muriera, ella había perdido el trabajo. Fue un momento difícil para ella. Traté de ayudarla financieramente, espiritualmente y de cualquier manera. Sabes, estoy pensando en volver a trabajar en alguna empresa. Sí, entiendo. Realmente no quisiera que vuelvas a trabajar en una empresa. Especialmente sabiendo todo lo que has pasado con tus hijos, pues es importante que estés allí para ellos en este momento. ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, empieza una empresa de transporte. Sé que has estado ayudando a tu amigo en su negocio de camiones en los últimos meses y has aprendido mucho. Estuve pensando en la idea que me diste. En realidad tengo muchas conexiones en la industria y el potencial de ganancia es bueno. Y quiero que lo hagamos juntas. Oh, sí, lo haré contigo, lo haremos juntas. Generalmente soy bastante conservadora en relación a los negocios, pero para mi sorpresa inmediatamente acepté. Comenzamos nuestra empresa de transporte en toda el área metropolitana de Atlanta y tomamos la decisión de dedicar nuestro negocio al Señor. Declaramos que el negocio era suyo y nosotras sus servidoras. En nuestro sitio web hay un banner rojo en la parte superior que representa la sangre de Jesús. Es un recordatorio de que este negocio es de Él. En agosto de 2017 logramos nuestro primer contrato y en una semana recuperamos toda la inversión inicial. Nunca hemos tenido que invertir más dinero en el negocio y ha sido rentable siempre. Dios me ha bendecido más allá de todo lo que podía pedir o imaginar a través de este negocio. No solo pude dejar atrás el estrés de la banca, sino que tengo más tiempo para pasar con mi familia. Además, estoy en una mejor posición financiera que antes. Quiero invitarte a ser fiel a Dios. Él siempre es fiel con nosotros. Lo que Él promete, lo cumple. Prueba siendo fiel. Preparémonos para Si Dios ser es fiel fieles con a nosotros, Dios también con nosotros somos nuestros fieles diezmos con y Él. Y ofrendas. sabemos que el Señor nos bendice. Y hoy día, en este día, podemos decir que venimos a este lugar de diferentes lugares, de diferentes familias. Tal vez nuestra semana fue buena, fue mala. Tal vez tuvimos pruebas, tal vez hay algo hoy día en nuestro corazón, pero cuando llegamos a la casa del Señor nos encontramos cara a cara con Él y podemos decir: Señor, te vengo a alabar, no importa las circunstancias que pasen en mi vida, yo te alabo y yo te adoro, porque sé que tú estás en control. ¿Qué le parece si le dices esto al Señor y te colocas de pie para que podamos comenzar a cantar? Y decirle: Señor, mi corazón te quiere alabar, porque tú eres grande. Mi corazón quiere decirte: quiero alabarte con los cielos. Señor mi Dios, cuán grande eres tú. Dile al Señor cuán grande es. Cántale y díselo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír tendré tumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor. Cántale con todo tu corazón. Mi corazón entona la canción. Cantamos porque Él es grande. Cuán grande es. Sí, Señor, tú eres grande. Cuán grande es. Por eso te canta mi corazón. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevará con gozo
Ahí donde estás, alábalo por darte la victoria. Te alabaré por dármela. Por eso canto de tu poder, Señor. Tu gran poder y gloria. No importa cómo estés hoy, cántale con tu corazón. Mi corazón entona la canción. Porque es grande. Cuán grande es, Sí, Señor, cuán grande. cuán grande es. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Cuán grande es. Cuán grande es. Una vez más, mi corazón canta. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Díselo, mi corazón. Mi corazón entona la canción. Sí, Señor, tú eres grande. Cuán grande es, cuán grande es. Cuán grande es, cuán grande es. Cuán grande es, cuán grande es. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Hoy día tu pueblo se reúne para decirte, Señor, queremos ver más allá, donde nosotros no podemos ver, tú puedes ver. Y es por eso que Él tiene preparados caminos donde, aunque hay dificultad, hay valle de sombra y de muerte, el Señor nos dice, yo estoy contigo. Tal vez tú no lo ves, pero decimos, Señor, abre mis ojos porque yo quiero verte hoy. Mi corazón necesita verte, pero tú tienes que saber que Él está ahí contigo. Dile, Señor, abre mis ojos. Cántale. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Señor, necesitamos verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Sí, Señor. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad. Sí, Señor. Y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. La iglesia canta, Santo, Señor. Santo, Santo, Santo.
Solo tú eres santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Tú eres santo, Señor. Santo, santo, Tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo. Solo tú, solo tú. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Ver tu majestad. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Alábalo, dile, eres santo, Señor. Santo, santo, santo. Díselo, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más. Santo, santo, santo. Tú eres Santo, santo, santo. santo, santo, santo. Yo quiero ver. Daré la gloria a Dios, porque Él es santo. Él es nuestro Señor Jesús, que es el único Salvador en el cual nosotros podemos confiar. La vida en este mundo es tan difícil. Cambia de un momento para otro. No tenemos el control. Absolutamente nada. Solamente podemos decir, Señor, aquí estoy. Y necesito que me ayudes. Necesito que vengas hoy porque mi corazón te necesita tanto. Señor, me estoy hundiendo en el agua. Pero si tú dices, Señor, sálvame, el Señor camina por las aguas para salvarte. Donde quiera que tú estás, solo tienes que entregarte a Él y alabarlo. Yo me perderé si no vuelvo a nacer de nuevo. Sí, Señor, necesitamos nacer otra vez en nuestro corazón. Debo alimentar mi espíritu y no la carne. Tu espíritu en nuestra vida, en nuestro corazón. Quiero dejar de hacer mi voluntad, mi propio yo. Ya no más. Solo tú en mi vida, no yo. Para vencer el mundo y su placer, yo debo a Dios obedecer. Señor, yo quiero serte fiel, tu voluntad hacer. Por eso necesito que transformes. Transforma lo que soy. Aquí estoy, conoces mi dolor. Ven, dame tu perdón, tu gracia y tu Porque solamente el Señor conoce el dolor que hay en nuestro corazón. Porque a veces detrás de esa sonrisa hay tristeza. Porque sí, los cristianos también estamos tristes muchas veces. Pero sí tenemos la seguridad y la paz que Dios está con nosotros. Por eso cuando Él está contigo, no hay nadie ni nada que pueda contra ti. Por eso dile, Señor, ayúdame. Hoy lo necesito. Cántale. Señor, yo quiero serte fiel, tu voluntad hacer.
transfórmanos. Transforma lo que soy. Aquí estoy, conoces mi dolor. Ven, dame tu perdón, tu gracia y tu amor. Cuando nos juntamos y nos reunimos a adorar al Señor, ocurre un milagro en nuestra vida, porque el trono del cielo desciende hasta nuestra mente, hasta nuestro corazón. Porque el Señor Jesús vino a este mundo, descendió para darnos vida. Por eso que cuando tú oras, tu oración llega al cielo. Pero también el Señor viene a este lugar, a tu vida, para encontrarse contigo. Qué gran abismo nos separaba, inmenso monte nos apartó. Desesperados, sin esperanza, tu voz habló en la oscuridad. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado, soy perdonado, mi esperanza está en Jesús. Solo en Jesús, en nadie más está mi esperanza. ¿Quién imagina piedad tan grande, amor que nunca podré entender? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado el servicio. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me abrazó. Señor hermoso, te pertenezco, Solo a tú, nadie más. mi esperanza está en Jesús. Por eso decimos aleluya. Aleluya, sea el que me liberó. Aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me liberó. Aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Por la mañana, al tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio, la tumba no lo derrotó. Esa tumba no tuvo el poder. Por la mañana, al tercer día, su cuerpo inerte. Por eso hoy tenemos salvación, porque Él resucitó. El león rugiente
el silencio, la tumba no derrotó. Cristo es el vencedor. Aleluya, sea el que me liberó. Aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me liberó. Aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza eres tú. Que la iglesia adore al Señor, que la iglesia alaba al Señor, porque Él es nuestra esperanza. Gloria a Dios. Aleluya. Puede tomar asiento. Querido Señor, hoy venimos a confirmar nuestra experiencia contigo. Creemos en ti, pero somos conscientes de que estamos llenos de pecado. Y venimos no solamente para expresar nuestra creencia, sino para que tú nos transformes, para que tú nos hagas más parecidos a ti. Abre también nuestra mente para la influencia de tu palabra, que entendamos lo que tú quieres que entendamos y que salgamos de aquí hoy llenos de tu Santo Espíritu. Gracias por contestarnos, porque le pedimos en tu nombre. Amén. Está bien. Muchas gracias. Gracias. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes después de un mes que estuve ausente por compromisos que ya tenía arreglados de hace un año atrás. Pero quiero agradecerles porque no me sentí solo donde fui, me sentí con ustedes. No solamente por los mensajes que me mandaban diciendo de que estaban orando, sino que cuando regresé también, ahora cuando me encontraba en el pasillo con muchos, me decían: pastor, estuve orando por ustedes. Y realmente sentí las oraciones de ustedes. Yo quiero ser un embajador de Cristo donde voy, pero quiero ser un embajador de la iglesia de Forest City también. Y si bien muchas veces tengo que predicar, la predicación no hace la diferencia, sino que es la oración la que hace la diferencia. Es cuando la predicación está respaldada de oración, que hay poder. Y por eso les agradezco. Estuve en Colombia el último viaje, o sea, la semana pasada, en un congreso de centros de vida sana, iniciados por laicos. Me hubiera encantado, hermanos, que ustedes vean lo que yo vi ahí, los testimonios que escuché ahí. Estuve en la ciudad de Fusagasugá, en Colombia, y pude ver cómo Dios está usando a esas personas allí en Colombia, personas voluntarias que dejan todo para ir y predicar el evangelio, para ir y trabajar por los drogadictos, para ir y trabajar por los pobres, para ir y dar salud a la gente que está enferma. Impresionante lo que Dios está haciendo. Y es una de las estructuras más orgánicas que he visto. Y agradezco a Dios por esa experiencia y ojalá que algún día ellos los podamos traer acá para que puedan dar su testimonio y ustedes puedan ver lo que ellos hicieron. Estuvimos predicando la palabra de Dios, me pidieron que hable sobre profecía y fue poderoso también cómo nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios. Pero bueno, ahora estoy aquí porque realmente cada vez que salgo de mi iglesia extraño mi iglesia. Todavía no los conozco muy bien a todos y por eso cada vez que ustedes se cruzan conmigo no esperen que me recuerde el nombre de ustedes, pero de a poquito vamos a ir conociéndolos, vamos a ir conociéndolos. Pero
sí me siento muy contento de poder estar acá hoy y compartir la palabra de Dios. Y el tema de esta mañana es un tema difícil, es un tema racional. Ven y ve por ti mismo. Y está basado en un versículo que está en Juan 1, 43 al 46, que dice lo siguiente. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. Yo creo que lo que dijo Felipe fue inspirado por el Espíritu Santo. Ven y ve. ¿Qué le estaba diciendo Felipe a Natanael? Cuando Felipe le estaba presentando por medio de lo que él había visto a Jesús como el Mesías, ¿qué se despertó en la mente de Natanael? En la mente de Natanael se despertó algo que se despierta muchas veces en nuestra mente cuando alguien nos cuenta algo que nosotros todavía no vimos. ¿Qué es lo que se despierta en nuestra mente? Surgen prejuicios. Prejuicios de lo que le habían dicho. Y a Natanael le habían dicho que de Nazaret no podía salir algo bueno. Y fíjense, Dios el Padre sabía de que de Nazaret no podía salir algo bueno, ¿sí o no? Sí lo sabía Dios. Entonces podríamos decir, pero ¿por qué no lo hizo un poquito más obvio Dios? ¿Y por qué no hizo nacer el Mesías o que se críe tan siquiera en Jerusalén? Sin embargo, el Mesías, ¿dónde se crió? En la peor ciudad de Palestina, en Nazaret. Y de allí donde el prejuicio decía que no podía salir nada bueno, allí se crió el Hijo de Dios. Felipe le dijo a Natanael, ven y ve. Y sabes que siempre que Jesús se presente en tu vida, va a desafiar todos tus preconceptos. Va a tirar abajo todas tus ideas y tú vas a tener que tomar una decisión entre hacerle caso a tus prejuicios o ir y ver por ti mismo. Y fíjense lo que dice esta cita. Si Natanael hubiera confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca hubiera hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo fue como llegó a ser un discípulo. Así sucede hoy en día en el caso de muchos a quienes los prejuicios los apartan de lo bueno. ¿Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver? En otras palabras, lo que está diciendo esta cita, que tú y yo no podemos llegar a ser discípulos de Jesús a menos que estemos dispuestos a pensar por nosotros mismos. El que no piensa por sí mismo se pierde. Es un principio bíblico eso. Y es por eso que si tú y yo queremos ser discípulos, si queremos que la iglesia de Forest City se transforme en una iglesia poderosa, en una iglesia llena de discípulos, nuestra misión como líderes, nuestra misión como iglesia no es decirle a la gente lo que tiene que pensar, sino tenemos que de alguna manera promover que todos en esta iglesia piensen por sí mismos. Pero eso puede ser peligroso. Juan 7:32, encontramos otro pasaje que dice, Jesús había estado enseñando en el templo, ese es el contexto, y dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Para que prendiesen a quién? A Jesús. Los alguaciles vinieron, versículos 45 al 49, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Yo les hago una pregunta, ¿cuál era el criterio de autoridad que tenían los gobernantes con respecto a determinar lo que es verdad o lo que no es verdad? ¿Cómo ellos evaluaban lo que era verdad o lo que no era verdad? ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué?
¿Qué dice? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o los fariseos? De acuerdo a lo que los hombres decían. De acuerdo a si el doctor tanto aprueba lo que dice esta persona, entonces lo voy a aceptar. Pero si no lo aprueba el doctor tanto, entonces no lo voy a aceptar. En otras palabras, el criterio para determinar lo que era verdad estaba basado en los hombres. Y si yo quiero determinar los criterios de verdad basados en los hombres, entonces nunca voy a poder llegar a ser discípulo de Jesús. La iglesia tiene que ser un lugar donde aprendemos a pensar por nosotros mismos. No podemos dejar a nadie que piense por nosotros. Lastimosamente no es lo que sucede muchas veces en las iglesias. Y hoy quiero invitarte a que empecemos un camino de empezar a usar el cerebro que Dios nos dio. ¿Por qué nos cuesta tanto pensar por nosotros mismos? ¿Cuál es la razón? La razón por la cual nos cuesta pensar por nosotros mismos, la primera, es pereza. Comodidad. Es mucho más cómodo que alguien me diga lo que tengo que pensar que yo pensar por mí mismo. Es mucho más cómodo que alguien me diga en un manual qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer y seguir eso y listo, ya no tengo que pensar más. Pero es que el discipulado no está hecho para gente cómoda. El discipulado no está hecho para gente perezosa. El discipulado está hecho para gente que quiere pensar. Si hay algo que Dios nos ha dado, que nos ha dado y nos distingue de los animales, es nuestra capacidad de pensar. Y cuando nosotros renunciamos a nuestra capacidad de pensar y decidir, estamos pecando. Y es por eso que tenemos que animarnos a pensar por nosotros mismos. La otra razón por la cual nos cuesta pensar por nosotros mismos es por cobardía. La sociedad trabaja para masificarnos. Y en la masificación no hay pensamiento individual. Y como no hay pensamiento individual, aquella persona que piensa por sí mismo se destaca de la mayoría. Pero la mayoría, como sabe que tiene que pensar por sí mismo, pero como es cobarde y no se anima a pensar por sí mismo, entonces envidia al que piensa por sí mismo. Y cuando ve que alguien está pensando por sí mismo, entonces comienza a atacarlo porque no soporta que otro le esté dando el ejemplo. Por algo que él o ella no se animan. Yo les hago una pregunta a Forest City. ¿Ustedes están dispuestos a que nos unamos a seguir a Jesús en un discipulado donde todos pensemos por nosotros mismos? ¿Sí o no? Pensar por uno mismo es muy arriesgado. Y yo sé que al finalizar este tema va a haber gente que salga de acá diciendo, este tema es muy peligroso. Y va a haber gente que va a estar mirando por internet y va a decir, que les da miedo esto de decir, pensar, porque dicen, entonces ¿qué? ¿Cualquiera va a hacer cualquier cosa? Justamente en una iglesia se trata de que todos pensemos por nosotros mismos y que todos, de alguna manera, hagamos cosas parecidas. ¿Cómo se logra eso? Hay dos enemigos del pensamiento individual, esto lo dicen los sociólogos. Uno de los más grandes enemigos del pensamiento individual es el Estado. Nosotros vemos históricamente los estados han tratado de coartar el pensamiento individual. Y los estados usan el poder, muchas veces, en la mayoría de los casos históricamente, para que la gente no piense. Y para que la gente deposite su manera, o sea, su capacidad de pensar en los dirigentes. Justamente los estados que más promovieron el pensamiento individual son los estados que más prosperaron. Y por eso Estados Unidos es el país que es. Estados Unidos es el país que es el país más poderoso del mundo, no porque tiene un ejército poderoso, no porque tiene una economía poderosa, sino porque uno de los principios de este país fue dejar que las personas piensen y tengan derechos por sí mismos y piensen por sí mismos. Y esto ha hecho este país lo grande que es. Lastimosamente hasta estamos perdiendo eso. Pero históricamente nosotros hemos visto que los países autoritarios, los países que cercenan la libertad de pensar, son países que no prosperan. Quizás prosperan por un tiempo, pero eso después trae una marejada de reacciones que hacen que el país no prospere.
Los estados han querido limitar el pensamiento individual y por eso muchas veces los estados se preocupan de entretener. Eso es lo que hacían los romanos. Los romanos, para que la gente no piense, les ponían un circo. Cada vez que conquistaban un lugar, les ponían un circo y ellos sabían que la gente con entretenimiento no pensaba. Y entonces si no pensaba no había revoluciones. Y si bien ahora no tenemos el circo romano, pero tenemos la televisión, tenemos el internet, que por medio del entretenimiento cada vez nos están quitando nuestra capacidad de pensar. Pero ¿qué dicen los sociólogos? ¿Cuál es la otra entidad que cercena el pensamiento individual? La otra identidad o la otra institución es que la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Históricamente la iglesia como institución, no la iglesia verdadera, la iglesia de la que habla la Biblia, pero la iglesia como institución ha coartado el pensamiento individual. Y por eso nosotros tenemos que decidir qué tipo de iglesia queremos tener, a qué tipo de iglesia nosotros queremos pertenecer. Porque históricamente las iglesias han hecho un gran daño a la humanidad. Y por eso hay tantos ateos. Pero quiero decirte que cuando me refiero a iglesia, no me refiero solamente a la iglesia que quede en Cristo, sino me refiero a cualquier tipo de iglesia, incluso me refiero al ateísmo. El ateísmo es una religión también. Y el ateísmo también ha coartado el pensamiento individual. El Estado necesita, como no tiene poder para transformar, el Estado necesita de leyes para limitar al mal. Pero la iglesia, ahora hablamos de la iglesia de la Biblia no necesita ejercer fuerza para coartar el mal. La iglesia llega a lograr que las personas estén unidas por medio de la transformación. No es con ejército ni con fuerza, sino como espíritu. Pero cuando la iglesia deja de creer en el espíritu, entonces utiliza el ejército y la fuerza para poder unificar a la gente. Y eso es un pecado que Dios no le permite a la iglesia. La iglesia podría ser, así como un Estado, puede ser un Estado respetuoso y puede traer prosperidad si respeta el pensamiento individual. Cuando la iglesia se transforma en la iglesia que Dios presenta en la Biblia y respeta el pensamiento individual, entonces la iglesia se transforma en una iglesia poderosa. Pero cuando la iglesia pierde el poder del respeto, entonces tiene que usar la fuerza. No hay peor cóctel que la unión de iglesia y Estado, y por eso estos dos entes siempre tienen que trabajar separados. Porque cuando la iglesia comienza a trabajar con los mismos criterios del Estado, o el Estado quiere imponer cuál es la iglesia que la gente debe seguir, se transforma eso en persecución. Para que vean cómo actúa la iglesia, podemos tener muchas veces, o las instituciones religiosas tenemos ejemplos en la Biblia, y tenemos con Jesús. Jesús había curado a un ciego en sábado. Entonces, cuando los dirigentes vieron que el ciego estaba curado, no les interesó ver el milagro del ciego curado, sino que les dijo, ¿cómo esta persona está curando en sábado? Y dice ser el Mesías. Entonces no le creyeron al ciego de que Jesús los había curado en sábado. De que Jesús lo había curado. Y entonces ellos decían, y tenían un razonamiento muy lógico, decían, ¿cómo? Si este dice que es el Hijo de Dios, si este es el Mesías, ¿cómo puede estar violando la ley y curando en sábado? Y les hago una pregunta, ¿Jesús estaba violando la ley? ¿Qué estaba violando? Él estaba violando lo que ellos pensaban acerca de la ley, pero no estaba violando ninguna ley Jesús. Estaba violando la tradición que ellos habían creado alrededor de la ley. Y Jesús se animó a pensar por sí mismo porque Jesús era el Hijo de Dios y tenía que darnos ejemplo. Y entonces Él rompió con aquellas cosas que no tenían sentido, que la gente había tomado como religión verdadera cuando no era religión. Que ese es el gran problema que tenemos muchas veces en las iglesias. Y entonces en ese contexto llaman a los padres de este ciego para confirmar si este ciego era ciego realmente o era simplemente un embaucador que estaba apoyando a Jesús. Versículo 18, Juan 9, 18 al 23 dice, pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres les respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve.
Y tampoco sabemos quién le abrió los ojos, pero pregúntenle a él, que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Qué terrible esta esclavitud. Esta gente que tenía miedo de que los expulsaran de la sinagoga. Gente que va a una iglesia con miedo y tiene que pensar como el dirigente, porque si no piensa como el dirigente lo echan. Terrible. Eso es esclavitud. Es algo que no está probado por la palabra de Dios, pertenecer a sistemas que temen a los hombres. Y por eso los 144.000 al final del tiempo van a predicar, temed a Dios y dadle gloria, porque la gente se ha acostumbrado a temer a los sistemas. Y especialmente los sistemas religiosos se han transformado como especie de estados, donde los dirigentes que tienen carácter fuerte determinan qué es lo que los demás tienen que pensar. Es una calamidad. Y las iglesias no hacen diferencia porque las iglesias no nos animamos a pensar por nosotros mismos. Sigue diciendo, entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió, si es pecador no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a decirle, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya se los he dicho y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Estaba usando, ya se empezó a dar cuenta este ciego, a dónde iban estos. ¿Y ellos qué hicieron? Fíjense qué hicieron. Lo insultaron y le dijeron, discípulos suyos lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni de dónde es. ¿Por qué lo insultaron? Porque cuando tú no tienes una verdad en la cual estás afirmado, necesitas defenderlo por la fuerza. Cuando tú ves a alguien que quiere defender la verdad, entre comillas, por medio de la fuerza, quiere decir que tiene una verdad que no se puede sostener a sí misma. Y sigue diciendo, el hombre les dijo, pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar. ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron de allí. ¡Qué bendición para este ciego! ¿Cuál fue la bendición? La primera bendición es que se encontró con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús recibió la vista. Pero qué bendición cuando lo expulsaron de ese sistema coercivo. Porque ese ciego salió libre de ese lugar. Libre para decidir que nadie iba a pensar por él. Que él iba a ser un discípulo de aquel que le había dado el milagro de darle la vista. Pero el milagro no era simplemente recibir la vista física, sino es recibir la vista espiritual de saber que Jesús lo único que te pide es que vengas y veas y estés con Él por ti mismo, no a través de nadie. En las iglesias donde los principios de Cristo no están presentes, se usa la fuerza para limitar el pensamiento individual. Hermanos, esto lo hablamos con la reunión de pastores. Hay personas que critican muchas veces y vienen a repartir volantes de que la iglesia esta es Babilonia o que otra iglesia es Babilonia, cosas así. Como senior pastor o como pastor senior, yo no voy a prohibir que nadie reparta volantes aquí afuera. Si usted quiere recibir volantes y leer esos volantes, léalos, hermano, y si usted cree lo que quiera, crea lo que quiera, y si usted quiere irse, váyase. Pero nosotros no podemos estar con policías diciendo que no repartan acá volantes, que no. Ustedes tienen mente para saber qué es verdad y qué no es verdad. Y si estamos predicando la verdad, y si tú quieres recibir la verdad, y si la estamos predicando, que venga a decirle el que quiera con volantes lo que sea, y no va a pasar nada. Se van a ir solamente los que no quieren pensar. Pero la iglesia de Forest City tiene que transformarse en una iglesia de Cristo, tiene que transformarse en una iglesia de pensadores, tiene que transformarse en una iglesia de pensadores individuales.
Una iglesia donde cada uno tenga una experiencia con Cristo y no sea la experiencia diluida del pastor que tú vienes aquí a recibir el sábado. No, tú y yo tenemos que tener una experiencia con Cristo toda la semana. Y venimos aquí a confirmar lo que Cristo ha hecho para crecer en el diálogo, pero no venimos aquí para que nos alimenten, venimos aquí para alimentar. O mejor dicho, para que Cristo nos alimente a través de su palabra. Y fíjense esta cita, dice, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios ¿de qué? Del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por medio ¿de qué? Del amor. La fuerza no es del gobierno de Dios, y ahí me está diciendo que nunca, eso no son principios del gobierno de Dios. Cuando nosotros tengamos que empezar a usar la fuerza aquí en la iglesia de Forest City, quiere decir que hemos perdido algo, hemos perdido el amor. Y es por eso que tenemos que ser respetuosos los unos con los otros, creer en estos principios del reino. Otra cita, no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar ¿qué? Las conciencias. ¿Quién hace eso? Satanás. Pretextándoselo por la ¿qué? O sea que Satanás no es que estaba, sino que Satanás hace como que yo estoy queriendo lograr esto por la fuerza, pero es por la justicia. No, eso es mentira. Pretextándoselo por la justicia, los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a sus prójimos a fin de convertirlos a sus ideas ¿qué? No está hablando de ateísmo acá, a sus ideas ¿cómo? Religiosas. Pero Cristo está siempre manifestando misericordia, siempre procura conquistarlos por la revelación ¿de qué? De su amor. Los fanáticos religiosos tratan de convertir a otra persona a su idea religiosa. No, tú no conviertes a nadie, es el Espíritu Santo que convierte. Tú simplemente eres testigo de Cristo. Y nuestra misión no es traer gente a nuestra plataforma religiosa, sino es llevar el reino a donde la gente está. Y si la gente quiere vivir los principios del reino en su iglesia, que los viva en su iglesia y serán tan hermanos con nosotros. Pero nosotros muchas veces estamos enseñando algo que no es bíblico, como que la gente tiene que venir a nuestra iglesia para salvarse. No, Cristo está en todos lados. Esta iglesia es especial. ¿Por qué es especial? Porque Cristo nos dio una misión especial, que es preparar camino para la segunda venida de Cristo. Pero en ningún lado dice que nosotros somos los que tenemos la salvación. La salvación está en Cristo. Y quiero decirles, hay hermanos evangélicos que ya han aceptado a Cristo y lo único que necesitan es saber la verdad del sábado, pero ellos ya están salvos. No necesitan venir a nuestra iglesia para estar salvos. Y nosotros resulta que guardamos el sábado y no aceptamos la verdad en Cristo. Entonces, ¿quién está más perdido? Todos tenemos que aprender de todos. Todos tenemos que crecer. Y todos somos hermanos en Cristo con una misión especial unos, con otra misión especial otros. Pero es Cristo la salvación. Es Cristo el Maestro. Es Él el que nos convence. ¿Por qué soy pastor? ¿Y por qué pertenezco a esta iglesia? Porque soy protestante. Esta semana pasada se cumplió un aniversario más del protestantismo. ¿Y qué es el protestantismo? ¿Cuál fue la diferencia que hizo el protestantismo? Estamos todos de acuerdo que los adventistas somos protestantes, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. Ahora, es muy lindo porque a veces nosotros decimos somos protestantes, pero en la práctica, o sea, en los hechos, mostramos otra cosa. Y por eso nosotros tenemos que ser coherentes con lo que profesamos y con lo que vivimos. Porque yo no puedo decir que soy protestante si estoy queriendo forzar a la gente en mi iglesia que piense como yo. Eso no es protestantismo. ¿Qué hizo el protestantismo? El protestantismo fue una protesta en contra de la institución de la iglesia, diciendo, la iglesia no va a pensar por mí, sino que yo voy a tomar mis propias decisiones con Dios basado en la palabra. Eso es protestantismo. Es sacar a la iglesia del medio y poner a la iglesia como resultado de mis decisiones con Dios y no la iglesia como la intermediaria entre Dios y los hombres. No sé si me explico. Eso es protestantismo. El protestantismo,
tiene este principio. Si la institución religiosa se contradice con el mensaje de la Biblia, el deber del protestante es seguir lo que su conciencia individual le dicta a la luz de la Biblia. Es por eso que yo soy pastor protestante. Pero yo no solamente soy pastor protestante, sino que soy pastor ¿qué? Protestante adventista. ¿Y qué es el adventismo? ¿Qué es el adventismo? El adventismo es el movimiento que pretende heredar el protestantismo. Decimos que somos los últimos protestantes o los protestantes escatológicos. Queremos llevar al protestantismo o la reforma que hizo Lutero, queremos llevarla hasta el final. ¿Qué pasó con los protestantes? Los protestantes resulta que ellos dijeron, no queremos que la iglesia piense por nosotros, pero Lutero, por ejemplo, cuando él llegó a tener poder y le dejaron que él piense como quiera, él empezó a perseguir a los judíos. Y entonces Calvino, que era protestante también, resulta que él también fue fiel y dijo, no voy a dejar que la iglesia piense por mí, pero cuando aparecieron los anabaptistas, persiguió a los anabaptistas y los mataba. E eso hicieron los luteranos, hicieron los calvinistas. Es muy interesante, a veces nosotros cuando somos víctimas, entonces reclamamos principios, pero cuando tenemos el poder, hacemos lo mismo que nosotros criticábamos que hacían a nosotros. Y por eso nosotros no podemos caer en ese problema. Nosotros somos discípulos de Cristo, no somos discípulos ni del luteranismo ni de los protestantes, somos discípulos de Cristo y tenemos que seguir los principios de Cristo hasta el final. ¿Y qué es el adventismo? El adventismo, ¿por qué fue un movimiento que en una generación llegó a todo el mundo? Simplemente porque rescató estos principios del protestantismo y dijeron, nosotros vamos a formar un movimiento donde cada persona pueda pensar por sí misma. Todas las iglesias tenían credos, y ustedes ya me escucharon predicar de esto, pero voy a avanzar en esto más. Todas las iglesias tenían credos y decían, ¿qué es el credo? El credo es decir, un grupo de gente se reúne y decía, empiezan a estudiar la Biblia y dice, esta es una creencia. Esta es otra creencia. Ahora entonces traemos las creencias y le pedimos a la iglesia que acepte las creencias que nosotros estudiamos. Eso es un credo. Entonces los adventistas dijeron, eso está mal, eso no puede ser. No podemos tener credos que sean elaborados por gente para que la gente acepte un credo. Eso no es así, no es bíblico, no ha traído nunca buenos resultados. Y entonces el día que se fundó la iglesia adventista, estuvieron los pioneros que dijeron estas frases que son maravillosas y por eso yo soy adventista. John Lowbrough dijo lo siguiente, el primer paso para la apostasía es levantar ¿qué? Un credo, que nos diga qué es lo que tenemos que creer. El segundo es hacer de ese credo una prueba de discipulado, o sea, decir, esto que creímos ahora tú lo tienes que aceptar para poder ser adventista. Que por eso ellos decían, así no va a ser. Lo tercero es tratar a los miembros por ese credo. Lo cuarto es denunciar como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Y quinto es comenzar una persecución en contra de ellos. Y cuando Lowbrough dijo eso, cuando se estaba fundando el movimiento adventista, todos aplaudieron y dijeron, eso realmente está muy bien definido. Nosotros no vamos a hacer así, no vamos a poner ningún credo. Entonces después se levantó Jaime White y dijo lo siguiente, establecer un credo es establecer estacas y cerrar el camino a todo avance futuro. La Biblia es nuestro credo. Nosotros rechazamos todo aquello que tiene la forma de un credo. Nosotros no queremos tomar un paso en lo que estamos haciendo que nos lleve a llegar a ser Babilonia. Fíjense, esto es interesantísimo. ¿Qué dijeron que era el credo? La Biblia. ¿Tú crees en la Biblia y quieres hacer tu vida en armonía con la Biblia? Entonces, no importa las conclusiones que llega, si tú aceptas la Biblia, tú eres adventista. Es simplemente acepta la Biblia. Acepta la Biblia como el mensaje de Dios que refleja a Cristo y con la Biblia ya eres adventista. Y entonces Jaime White dijo, nosotros rechazamos todo aquello que tiene que... No dice rechazamos los credos, sino no solamente eso, sino todo aquello que tiene que la forma de un credo. ¿Y qué es un credo? Es esta creencia, esta creencia, esta creencia, esta creencia, esta creencia. Entonces tú dices, muy bien, vamos a enseñar, queremos que esta persona entre a la iglesia adventista, entonces le enseñamos esta creencia, esta creencia, esta creencia y esta creencia. Y entonces tienes que aceptar esto. Eso es un credo. No tengo ningún problema con las doctrinas de la iglesia adventista, pero tengo un gran problema con la declaración de doctrinas de la iglesia adventista. Con el hecho de que hayamos hecho una declaración, porque tiene la forma de un ¿qué?
tiene la forma. Y estamos con eso pisoteando el espíritu del verdadero adventismo. Y alguien puede decir, pero entonces, pastor, ¿quiere decir que la iglesia adventista? No. El problema no es el movimiento adventista. El problema son los adventistas. ¿Cuándo se hizo la declaración de doctrinas? La declaración de doctrinas se hizo recién en 1980. Yo sé que muchos de ustedes pensaban, con lo que estoy diciendo, pensaban que no, que eso era desde que se fundó la iglesia. No, recién en 1980. ¿Por qué? Porque había gente que estaba pensando diferente. Entonces dijeron, tenemos que declarar cuáles son las doctrinas para que todos pensemos igual. No, con eso vamos en contra del adventismo. Y vuelvo a repetir, no tengo ningún problema con las doctrinas que están en esa declaración de doctrinas, pero ¿cuál es el problema con eso? Es que nosotros pensamos que para ser adventistas hay que creer esas doctrinas, y cuando para ser adventistas hay que creer en Cristo y aceptar la Biblia. Entonces, Dios quiere que aprendamos a descubrir lo que creemos por nosotros mismos. No porque me lo dieron una latita y yo me lo como. Donde otros teólogos estudiaron lo que hay que creer, entonces yo me lo tengo que comer. ¡No! Eso es destruir el pensamiento individual, eso es destruir el espíritu de la Biblia, eso es destruir el protestantismo, eso es destruir el adventismo. Es por eso que nuestras iglesias están muriendo. ¿Y saben por qué? Porque nosotros con la declaración de doctrinas hemos definido quién es adventista y quién no es. Entonces podemos pelearnos en una mesa con tal de creer las mismas doctrinas. No, tú tienes que ser como Cristo, no creer doctrinas. Y en Cristo están resumidas todas las doctrinas. Pero resulta que creemos 28 doctrinas y no nos podemos poner de acuerdo en una mesa si la mujer se ordena o no se ordena. Y nos peleamos por eso. Elena de White dijo, la Biblia y solo la Biblia ha de ser nuestro credo y nuestro único vínculo de unión. Es la Biblia la que los une, no son las pólizas, no son los estatutos, no son las leyes, es la Biblia. Es Cristo a través de la Biblia. Y estoy hablando enfáticamente, hermanos, porque estamos viviendo una crisis. Y esa crisis tarde o temprano va a llegar aquí. Y cada uno de nosotros no va a poder esperar a decir, a ver el sermón del sábado, ¿qué va a predicar el pastor para ver qué creo? Cada uno individualmente va a tener que decidir qué es lo que quiere creer acerca de Jesucristo. Elena de White dijo, advirtiendo a aquellos que toman la verdad como un credo, dice, no lleves tu credo a la Biblia, leyendo la Biblia a la luz de ese credo. Si descubres que tus opiniones son opuestas a un claro así dice el Señor, o a cualquier mandamiento o prohibición que Él ha dado, presta atención a la palabra de Dios más allá de lo que dicen los hombres. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, ay, ¿cómo los protestantes guardan el domingo cuando está tan claro en la Biblia? ¿Y sabes por qué guardan el domingo? Y perdonen si hay algún protestante aquí, pero ¿por qué guardan el domingo? Porque le enseñaron un credo, entonces cuando van a la Biblia simplemente van a apoyar, sacan de la Biblia lo que su credo dice, o sea, para apoyar su credo. Y exactamente hacemos lo mismo los adventistas, y eso no nos hace protestantes. Una vez me invitó un ingeniero a comer a su casa. Esto yo lo he contado muchas veces por internet, y mi esposa es testigo de esto, para que hablemos de profecía. Me hizo un montón de preguntas, y cuando yo salí de esa casa me di cuenta que yo repetía como un lorito lo que me habían enseñado en el seminario, pero nunca había estudiado la profecía por mí mismo. Simplemente repetía, me había sacado muy buenas notas, entonces pensaba que repitiendo lo que me habían enseñado, no, estoy repitiendo lo que los hombres dicen. No te conformes con el estudio del folleto de la escuela sabática, eso es escrito por hombres. Sí, está muy bueno eso, pero ve a la Biblia directamente, no te quedes con los comentarios de lo que la gente dice. El folleto de la escuela sabática puede estar equivocado. Pero pastor, esto es muy peligroso. No, no es peligroso. Esto es poder, pero sí es arriesgado. Porque es muy cómodo no pensar. Es muy cómodo dejar que otro piense por nosotros. Elena de White dice, debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No deberíamos depender de ningún ser humano que piense por qué. Fíjense que para mí, yo creo en Elena de White como profeta, es impresionante los conceptos que tiene. En aquella época. Y eso es lo que hizo el adventismo. Lastimosamente hay mucha gente que dice seguir a Elena de White y no sigue a Elena de White. ¿Por qué? Porque están predicando solamente de Elena de White, hebrea. No, tenemos que ir a la Biblia. Estoy utilizando esto para que entendamos cuáles son los principios del adventismo.
Repito, debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No deberíamos depender de ningún ser humano que piense por nosotros. No importa quién sea ni en qué puesto se encuentre. No hemos de mirar a ningún hombre como el criterio perfecto para nosotros. Debemos reunirnos para recibir consejo y estar sujetos unos a otros. Pero al mismo tiempo hemos de ejercitar la capacidad que Dios nos ha dado para conocer la verdad. Hermanos, a mí me encanta predicar aquí. Pero estaríamos cayendo en un error grandísimo si nosotros nos transformamos en pastorcéntricos. Y si tu experiencia simplemente se basa en venir a escuchar un sermón de un pastor que quizás te parece que predica bien. Aquí tiene que ser la palabra, la Biblia, Jesucristo. Pero entonces, pastor, cualquiera va a pensar lo que quiere, va a hacer lo que quiere. Y acá viene el equilibrio. Esto lo saqué esta semana de las minutas de la Asociación General. En 1877 se tomó un voto en el concilio anual para que entendamos cuáles son los límites del pensamiento individual. Y fíjense lo que dice este voto. La más alta autoridad debajo de Dios entre los adventistas del séptimo día se encuentra en el cuerpo de su pueblo expresada en las decisiones de la Asociación General cuando actúa dentro de su ¿qué? De su propia jurisdicción. O sea, dice, voy a explicar esto. Lo que dice es, si bien tenemos que tener pensamiento individual, cuando la Asociación General en un congreso se expresa, eso debiéramos seguirlo, pero hace una aclaración. ¿Qué dice? Lean lo rojo. ¿Qué dice? Cuando actúa ¿qué? Dentro, o sea que la Asociación General, el Congreso, tiene sus límites también. ¿Y cuáles son los límites? ¿Cuál es la jurisdicción de la Asociación General? Y fíjense cómo sigue. Todos debieran someterse sin excepción a sus decisiones, a menos que pueda ser demostrado que están en conflicto con la palabra de Dios y los derechos de una conciencia ¿qué? Individual. Por eso, hermano, soy adventista. Si un congreso de la Asociación General va en contra de mi conciencia, tu deber como adventista es seguir tu conciencia y no seguir los consejos de la Asociación General. Y eso parece que hoy no lo entendemos. Parece que no lo entendemos. Y entonces queremos utilizar fuerza. Acá no estamos hablando de posiciones correctas o incorrectas. Cada uno tendrá que analizar y correr su propio riesgo. Corre tu propio riesgo. Si crees que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, entonces estudia con sinceridad y cree en esa promesa. No podemos hacer que la iglesia piense por nosotros. Sería condenar y pisotear los principios del adventismo. ¿Cuáles son los otros atentados al pensamiento individual? La tradición. Y Jesús, ustedes saben que eso lo tuvo que enfrentar. Le dijo a los judíos, porque ustedes dejan el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar ¿qué? Vuestra tradición. ¿Qué es la tradición? Es lo que se va repitiendo, es lo que yo sin darme cuenta lo voy haciendo como si fuera lo más importante cuando está quitando de lado lo más importante. Si nosotros analizaríamos, quizás muchas de las cosas que hacemos están basadas simplemente en la tradición y no en lo que Dios dice. Y voy a dar un ejemplo que no es un problema aquí. Pero nosotros, por ejemplo, predicamos con una corbata. Y posiblemente si alguien ve que yo subí sin corbata acá, se ofende. ¿Por qué se ofende? ¿De dónde salió esto? ¿Esto es palabra de Dios? Esto es tradición, esto es tradición. ¿Y dónde comenzó? Justamente comenzó con los paganos. Era moda entre los paganos, y siempre pasa así. Moda entre los paganos, después entra la iglesia lo santifica y termina siendo regla para la iglesia. Y hay iglesias que se pelean y empiezan a criticar al predicador porque predicó sin corbata o con corbata. Esto es un trapo, hermanos, un trapo colgado del cuello que me quita oxígeno. Pero hemos hecho este trapo como si nosotros estuviéramos diciendo Dios quiere esto, Dios no quiere. No tiene nada que ver con Dios esto, absolutamente nada.
Y así hemos hecho con un montón de cosas. Y por eso, ¿qué es la tradición? La tradición no es nada más ni nada menos que es la moda de la iglesia. Esa es la tradición, porque la moda no nos deja pensar y la tradición no nos deja pensar tampoco. Y ese fue el problema que tuvo Jesús con los judíos. Pero no nos quedemos con la tradición. ¿Qué es la moda? La moda quizás no se sigue en la iglesia, pero viene de afuera, viene de los estados, viene de la propaganda. ¿Qué es la moda? La moda es la tradición del mundo, que tampoco deja pensar. Tampoco deja pensar. Y entonces nos implementan también, así como en un tiempo nos pusieron la corbata y ahora tenemos que ir. Ahora, por ejemplo, la moda está en tatuarse. Y todo, sí, te cuesta, es doloroso, pero me tatúo. Porque está de moda. Piensa individualmente. No dejes que la moda piense por ti. No dejes que una iglesia piense por ti. No dejes que una persona piense por ti. Solamente piensa por ti mismo basado en la palabra de Dios. Y vas a ver que un montón de estupideces, tanto de la iglesia como estupideces de la moda, las vamos a dejar de lado. Y vamos a reflejar a Cristo como Él quiere que lo reflejemos. Dios quiere que sus seguidores sean inteligentes. No es mente abierta, no es mente independiente, sino mente individual que se une para dialogar y para descubrir cómo podemos glorificar mejor a Jesús. Yo no sigo la tradición, entonces vengo en traje de baño a la iglesia. Come on. Estás tan cerrado como aquellos que están cerrados que en la... No. Acá no se trata de mostrar que tienes mente amplia, acá se trata de mostrar con tu vida quién es Cristo. Esa es la cosa. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, no algunas cosas. Todo para la gloria de Jesús. Y es Jesús el centro. Es Él que me dio la vida, es Él que me da la libertad para pensar, es Él que me respeta como individuo y ser humano, es Él que quiere que yo haga una diferencia. Y por eso voy a vivir para Él, no voy a vivir ni para la tradición, ni para la moda, ni para la iglesia. Voy a vivir para Jesús. Quiero terminar mostrándoles un ejemplo. Esto salió en Brain Games, si quieren ustedes lo pueden volver a ver después. Un ejemplo de cómo trabaja la tradición y la moda o la presión social en nosotros. Quizás ustedes lo vieron. Pero para que vean esto. Voy a hacer ejemplo. Pusieron una chica, está en inglés, pusieron una chica en un consultorio. En ese consultorio entraron diferentes personas. Entonces ponían un silbato que sonaba cada tanto tiempo y los actores se paraban y la chica que no sabía de qué se trataba, cuando empezó a ver que todos se paraban, ella también empezó a pararse. Y así se muestra cómo cuando no pensamos, nosotros seguimos la presión más fuerte que venga de alrededor. Sea iglesia, sea moda, sea mundo, sea estado, sea lo que sea. Y por eso Dios nos llama a ser libres en Cristo, pensadores por nosotros mismos. To answer that question, we set up a hidden... Nos reímos, pero todos estamos allí, de alguna o de otra forma. Cristo nos ha llamado a romper con estos paradigmas. Y especialmente quiero hablarle a los jóvenes. Tú no te estás rebelando, cuando te vas de la iglesia, no te estás rebelando contra Cristo, te estás rebelando contra estos paradigmas y piensas que eres muy inteligente, pero te vas de la iglesia para agarrar los paradigmas de la moda y del mundo, que es exactamente lo mismo. Y por eso mi llamado a la iglesia de Forest City es empezar a formar aquí una iglesia donde se promueva el pensamiento individual en diálogo corporativo para dar gloria a Jesús. Para tener una iglesia llena de discípulos, que podamos ser parte de ese movimiento final, que es el movimiento adventista que Dios levantó para preparar camino para su segunda venida. Gálatas 5:13 dice: vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres. Que Dios los bendiga.
no vuelvo a nacer de nuevo. Debo alimentar mi espíritu y no la carne. Quiero dejar de hacer mi voluntad, mi propio yo, para vencer el mundo y su placer. Yo debo a Dios obedecer. Yo quiero serte fiel, tu voluntad hacer, transforma lo que soy. Aquí estoy, conoces mi dolor, ven, dame tu perdón, tu gracia y tu amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, querido Señor, gracias por tu palabra. Lo que te queremos pedir, Señor, es que nos transformes. Porque sin transformación lo único que nos sale es seguir la tradición o adherirnos a la moda. Y no queremos ni moda ni tradición. Te queremos a ti. Queremos darte gloria en todo lo que hagamos. Queremos vivir para ti. Únenos, Señor, en el Espíritu. Únenos, Señor, en tu palabra. No queremos ser ni conservadores ni liberales. Queremos ser fieles. Gracias. A ti nos entregamos y te damos la gloria y el honor.
Amén.